Creó una máquina para leer los pensamientos de los demás, pero cuando la encendió, una voz que no era la suya le susurró: he estado escuchándote todo este tiempo, ¿qué más quieres saber de ti mismo? La máquina del silencio. El doctor Enrique Villegas era un hombre obsesionado con el poder de la mente. Durante años, había dedicado su vida a estudiar el cerebro humano, convencido de que los pensamientos, esas voces internas que cada individuo resguarda en su cabeza, no eran del todo inaccesibles. En su laboratorio, rodeado de esquemas, cables y computadoras de última tecnología, trabajaba en la culminación de su vida, una máquina que le permitiera leer pensamientos. Llamó al dispositivo la máquina del silencio. Era una estructura compleja, con electrodos que se conectaban al cráneo, unos auriculares especiales y un monitor que mostraba en tiempo real lo que pasaba por la mente del sujeto. Al principio, sus pruebas fueron frustrantes, no lograba más que débiles ecos, destellos de imágenes, ruidos sin sentido. Pero, tras una serie de ajustes, un día todo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando Enrique conectó los electrodos a su propia cabeza. Su corazón palpitaba con fuerza, no solo por el miedo de que algo pudiera salir sino también por la emoción de lo que estaba a punto de descubrir. Activó la máquina y esperó en la oscuridad de su laboratorio. De pronto, los murmullos comenzaron. Al principio, fueron difusos, fragmentos de sus propios pensamientos. Esto puede funcionar. No, espera. Con calma, concéntrate. Sin embargo, en cuestión de minutos, esos murmullos empezaron a transformarse en algo más claro, más definido. Enrique podía oír, de manera nítida, los pensamientos que cruzaban su mente en ese mismo instante. Era una sensación extraña, como si estuviera escuchándose desde fuera, una reproducción casi perfecta de su conciencia. Su respiración se aceleró. Lo había logrado. Mientras procesaba la enormidad de su logro, algo más ocurrió. De repente, una voz, una que no le pertenecía, irrumpió en su mente. No era un eco de sus propios pensamientos, era algo completamente ajeno. ¿Puedes escucharme?, la voz resonó. Enrique se congeló. Miró alrededor del laboratorio, asegurándose de que estaba solo. La puerta estaba cerrada y solo el zumbido de los aparatos llenaba la habitación. ¿Puedes escucharme ahora?, repitió la voz, con un tono más insistente, casi burlón. Desconectó los electrodos de su cabeza bruscamente, el corazón martillando contra su pecho. La voz había sido clara, sin duda alguna. Pero no era suya. Revisó la máquina, buscando algún fallo, alguna interferencia. Sin embargo, todo parecía estar en orden. Enrique trató de tranquilizarse, atribuyendo la experiencia a la fatiga y el estrés. Al día siguiente, con la mente más despejada, decidió volver a intentarlo. Esta vez, con más control sobre el proceso, se colocó los electrodos nuevamente y activó la máquina. Todo comenzó igual que antes, sus propios pensamientos replicados, audibles y claros. Pero, al poco tiempo, la misma voz ajena regresó. «Pensaste que solo tú podrías escuchar», dijo la voz con una risa sibilante. Enrique apartó los auriculares con fuerza, pero la voz no se detuvo. Sin necesidad de la máquina, podía escucharla claramente, dentro de su cabeza. Como si alguien estuviera susurrándole al oído, la voz continuaba hablándole. Pero ahora, las palabras eran más amenazantes, más invasivas. «Llevo mucho tiempo observando, Enrique. Escucho cada uno de tus pensamientos, incluso los que temes reconocer». El científico comenzó a sudar frío. Se levantó de su silla, intentando razonar con lo que ocurría. Su lógica, su formación, le decían que era imposible que alguien más estuviera en su mente.
Era su máquina, su creación. Pero la voz seguía ahí. ¿Creíste que eras el único que podía acceder a la mente de los demás? Ingenuo. Siempre he estado aquí, en las sombras, escuchando. Viendo. Enrique cayó de rodillas, presa del pánico. Las imágenes comenzaron a surgir, recuerdos que no había evocado en años. La voz, como un demonio, escarbaba en sus pensamientos más oscuros, trayendo a la superficie sus secretos más profundos. Recuerda, Marta, Enrique, la forma en que la traicionaste, la culpa que aún cargas. La dejaste morir sola en aquella cama de hospital. El nombre de su difunta esposa perforó su mente como un puñal. No había pensado en ella durante años, sepultado bajo capas de racionalización y trabajo. Pero la voz no se detenía. Siempre supe que lo ocultabas, el alivio que sentiste cuando ella se fue. Ese alivio sucio que nunca quisiste admitir. Enrique gritó. Se apartó de la máquina, pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes, los recuerdos, las voces no paraban. El laboratorio, antes su santuario, ahora era una prisión opresiva. Desconectó todos los aparatos en un frenesí de desesperación, lanzando herramientas y cables por la sala. Pero la voz no se iba. No puedes escapar de mí, Enrique. Estoy en tu mente. Lo que empezaste no puede deshacerse. Me abriste la puerta. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Enrique, con la respiración entrecortada, se miró en el espejo del rincón. Por un segundo, juró ver una sombra detrás de él, un reflejo que no le pertenecía, una figura que lo observaba con una sonrisa retorcida. Ahora tú eres el experimento, Enrique. Ahora yo te leo a ti. Enloquecido por el miedo, Enrique rompió el espejo, pero la voz no cesaba. Los días siguientes se convirtieron en una espiral descendente de paranoia. No podía dormir, no podía pensar con claridad, y cada vez que cerraba los ojos, la voz era más fuerte, más intrusiva. Una semana después, lo encontraron en su laboratorio, rodeado de piezas rotas de la máquina. En sus manos, un bloc de notas lleno de palabras que no tenían sentido para nadie más, pero que para Enrique eran los susurros de una entidad que nunca debió haber despertado. Una máquina destinada a leer pensamientos que había abierto un portal a lo desconocido. Porque en el vasto silencio de la mente, nunca estamos realmente solos.